Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Charlotte Renegal Cooper. Siglo XIX. Inglaterra. Tenista, primera mujer campeona olímpica. ¿Sabías que Charlotte Renegal Cooper fue una tenista inglesa y la primera mujer campeona olímpica de la historia? Pues así es. Charlotte Cooper fue una tenista que abrió camino en el ámbito del tenis femenino, consiguiendo ganar 5 títulos de Wimbledon de un total de 11 finales que disputó entre los años 1895 y 1908. Además, nuestra protagonista se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar un premio olímpico, consiguiendo la victoria en la final femenina de tenis de los Juegos Olímpicos de París en el año 1900. Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos en los que se permitió participar a las mujeres. Pensemos que desde la antigua Grecia, las mujeres ya tenían prohibido participar en los Juegos Olímpicos. Y por daros más datos, Pierre de Coubertin, barón de Coubertin, que era un pedagogo historiador francés, fundador de los Juegos Olímpicos modernos, estaba en contra de la participación de la mujer en los Juegos y decía: la presencia de la mujer en un estadio resulta antiestética, poco interesante e incorrecta. Pues bien, Pierre de Coubertin fue el presidente del Comité Olímpico Internacional, el COI, hasta 1925. Y ya en la segunda edición de los Juegos empezó a conceder esos derechos para poder participar a las mujeres, pero solo en algunos deportes, por ejemplo, no en las competiciones atléticas. Charlotte fue una de las 22 pioneras que en ese 1900, en ese año mítico para la mujer en el deporte, pues pudieron participar en alguna modalidad deportiva, y ella se convirtió además en la primera campeona en colgarse una medalla de oro. Podemos decir que nuestra protagonista fue una deportista profesional incansable que no dejó de jugar y de conseguir premios hasta pasados los 50 años. Pero hagamos un poco de historia. Charlotte o Chatty, como sus hermanos la apodaban, nació en Inglaterra en 1870 y era hija de Henry Cooper, que era un molinero inglés, y de la estadounidense Teresa Georgina Miller, y ella, en concreto, fue la menor de 6 hermanos. Desde bien pequeña se interesó por los deportes, especialmente por el tenis. Y aunque en la época de finales del XIX, principios del siglo XX, era casi imposible para las mujeres la afición y, cómo no, la profesionalización por los deportes, pues ella tuvo la suerte de que sus padres siempre la apoyaron y permitieran que esa afición pues tirara adelante. Así aprendió desde bien jovencita en el club de tenis de su localidad natal, que era el Ealing Lawn Tennis Club, y con tan solo 14 años ganó el campeonato del club, el primer campeonato que ya posteriormente traería después una carrera llena de éxitos. Por cierto que años más tarde Charlotte calificó este primer partido que jugó y ganó con 14 años como el más importante de su vida y comentó: recuerdo que mi madre me vistió con el mejor de mis vestidos. Me fui al club el sábado por la tarde para jugar la final muy tranquila, sin nervios. Ganar fue algo que me marcó porque nunca había jugado un partido de esa importancia. Nuestra protagonista amaba el deporte y durante el invierno, cuando no había competiciones de tenis y no se podía jugar sobre pistas de hierba, pues ella se mantenía en forma corriendo, caminando e incluso jugando al hockey sobre hierba. En 1893, Charlotte ganó su primer título absoluto en el club de Ligeley, en el norte de Inglaterra, y ese mismo año ya debutó en Wimbledon, aunque perdió en semifinales. Poco más tarde, con 25 años, Charlotte ya se había convertido en campeona de tenis en Irlanda y además ganó su primer título individual en Wimbledon, uno de los campeonatos soñados por cualquier tenista, mujer, hombre, aún a día de hoy.
deciros que ella volvió a ganarlo hasta 3 veces más. Y otra anécdota, el día de la primera final en Wimbledon, Charlotte pues se desplazó en bicicleta y con sus 2 raquetas sujetas a un soporte en la horquilla de la rueda delantera. Y es que una de sus raquetas, pues ella siempre la utilizaba en los partidos con buenas condiciones meteorológicas y la otra de esas raquetas para cuando las pistas estaban muy pesadas. Último detalle de Wimbledon, su 5ª victoria la consiguió en 1908 e hizo que batiese un nuevo récord. Se convirtió en la persona más veterana en ganar el torneo. Tenía 37 años y ese es un récord que aún hoy sigue vigente. Pero sigamos con su historia. Sus buenos resultados en Wimbledon animaron a Charlotte a competir junto a sus compañeras del club de tenis en torneos fuera de Gran Bretaña. Especialmente participó en torneos en Alemania, donde se la admiraba por su enorme capacidad de concentración. Y es que la concentración de Charlotte en el juego tenía una clara explicación. Fijaos, en el año 1896, cuando tan solo tenía 26 años de edad, Charlotte tuvo un proceso infeccioso y esto le produjo una sordera. Claro, para un deporte como el tenis, en el que el sonido de la pelota al impactar en las cuerdas es vital, pues su mérito de adaptarse a esta dificultad fue enorme, pero Charlotte lo superó realmente con creces. Y es que podemos decir que nuestra protagonista era una tenista completa. De forma innata, tenía una movilidad excelente, y eso a pesar del atuendo que las obligaban a llevar en la época, unas faldas largas, ¿no?, según la moda victoriana. Y facilitaba a ella una estrategia de tenis de ataque basada en un buen servicio y en una gran solidez desde el fondo de pista, pero sin renunciar a definir en la red. Comentan los especialistas en este deporte que nadie podía cambiar de direcciones y buscar los ángulos como lo hacía ella. Pero como os decía al inicio, con 30 años consiguió su mayor logro, participar en las Olimpiadas de París de 1900, que fueron las primeras, recordar, en las que las mujeres pudieron participar, y además ganar en la final femenina de tenis. Un año más tarde, en 1901, el mismo año por cierto, que conseguía ganar en Wimbledon por 4ª vez, Charlotte se casó con el abogado y también tenista Alfred Sterry y apartó por un tiempo su faceta profesional, su faceta de deportista, para ser madre. Sí, porque poco después nacería su primer hijo y 2 años después su primera hija, ambos por cierto siempre muy vinculados al mundo del tenis. Después de ese pequeño paréntesis dedicado pues a la familia, en 1908 Charlotte volvió a Wimbledon y en este caso ya para ganar, como os comentaba antes, para ganar de nuevo este campeonato a la edad de 37 años, un récord que todavía hoy sigue vigente. Con 41 años, Charlotte seguía siendo una de las mejores tenistas de la época y, tras 2 medallas olímpicas y 5 torneos ganados en Wimbledon, volvió a llegar a la final de este torneo. En total, pues os he de comentar que compitió en 21 ediciones del campeonato de Wimbledon entre 1893 y 1917 y el único mal resultado fue el que obtuvo un año después de su debut. Charlotte siguió participando en diferentes campeonatos de tenis de competición hasta alcanzar la edad de 50 años. La última visita de nuestra protagonista a Wimbledon fue en el año 1961. En este caso, casi tenía ya 90 años y Charlotte viajó sola desde Escocia para estar en la comida de campeones que ese club pues, había organizado, ¿no?, para celebrar los 75 años de la creación de este conocidísimo torneo y campeonato. Charlotte tuvo una vida longeva, falleció con 96 años en Escocia, donde residía, dejando realmente un gran legado en el ámbito deportivo. Tras su muerte, la familia de Charlotte buscó, pero sin éxito alguno, los trofeos, ¿no?, que había ganado a lo largo de su carrera, y comentan que uno de sus nietos, al no encontrarlos, pues comentó con cierto tono de humor británico, posiblemente Charlotte se los regaló al jardinero. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista?
Pues bien, en nuestros días, descendientes de la familia de Charlotte siguen siendo miembros del All England Club. Recordar, es ese club privado de tenis fundado en 1868 con sede en Wimbledon, en Londres, y que era como el jardín particular de Charlotte. Allí, pues la recordamos con récords. Disputó 11 finales, 8 de ellas consecutivas. Un récord que estuvo vigente casi 90 años, hasta llegar a la gran tenista también Martina Navratilova. Aunque Charlotte falleció en 1966, no entró a formar parte del Salón Internacional de la Fama de Tenis hasta hace bien poco, hasta el año 2013. Y también, por último, comentaros que la hemos recordado recientemente, en julio del 2020, cuando hemos conmemorado esos 120 años de su hazaña, lograr la medalla de oro en los primeros Juegos Olímpicos en los que participaba una mujer. En nuestro podcast Lila de hoy hemos querido sumergirnos en el ámbito deportivo para recordar a otra mujer valiente, otra mujer que consiguió lo que quería a pesar de todas las trabas. Charlotte Cooper. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.